Bueno, ¿ven todos ahí las diapositivas? Sí, se ve. Bueno, gracias. Bueno, como les decía, hoy vamos a dar el tema de asoleamiento, que lo que estudiamos es la proyección de la sombra o de los rayos solares, mejor dicho, y este es un práctico que está directamente relacionado con la unidad temática 2, que son los factores ecológicos. Todo lo que es influencia de luz, temperatura, precipitación, en este caso la heliofanía específicamente, en el tema directamente de nuestro diseño de espacio verde o diseño paisajístico. Bueno, ¿qué es el asoleamiento? Si ustedes hacen una mirada del globo terráqueo y el Sol, se dice que durante el recorrido del Sol, o sea, durante el día, nosotros podemos ver, es posible advertir muchos cambios de posición respecto de un punto determinado, como vemos ahí la imagen de un árbol, digamos, un objeto que está quieto. En realidad nosotros que estamos sobre la Tierra vemos como que es el Sol que se mueve, pero ya ustedes saben que en realidad la que se mueve es la Tierra. Pero bueno, en ese movimiento recorrido del Sol es que sobre un objeto hay diferentes posiciones. Estos cambios a través de las estaciones del año, del día o de distintas horas, cómo proyectan esos rayos solares sobre un objeto, como puede ser aquí el árbol. Acá lo vemos en la imagen a la derecha, cuando se puede decir si el sol sale por el este, acá durante la mañana, esto sería bien el mediodía y se oculta en el oeste, va produciendo diferentes ángulos de incidencia contra ese objeto y va creando o proyectando diferentes sombras de acuerdo a su variación de los ángulos. Es esto lo que se llama asoleamiento, o sea, la forma o manera en que interceptan los rayos del sol sobre un sitio o sobre un cuerpo determinado. Nosotros cuando hacemos diseño de espacios verdes nos interesa conocer cómo se proyecta la sombra principalmente de árboles cuando trabajamos en terrenos urbanos, porque como son terrenos habitualmente chicos, de 10, 15 o 20 metros de ancho, la sombra de un árbol es bastante, ocupa una superficie importante y nos va a estar determinando la ubicación de muchos elementos, no solo vegetales, sino también arquitectónicos. Bueno, estos diferentes ángulos de incidencia, como yo les decía, del sol en determinados objetos, que puede ser un árbol, una casa o un patio, estudiamos una zona, no solo un objeto, va a depender de la época del año, del día y de la hora en un transcurso de un día. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Por estas variaciones es que es necesario efectuar un estudio específico para descubrir justamente la variación de la sombra durante la época del año y durante el día. Y esto es lo que se llama el estudio de proyección de sombra, que es el práctico que vamos a tratar de realizar hoy. Como vemos en la imagen de aquí, esta vivienda con los ejes cardinales norte-sur y este-oeste, donde nace el sol, o sea, vemos al sol acá que está ocultándose, poniéndose hacia el oeste, la proyección de la sombra que efectúa el sol al interceptar el objeto que sería la vivienda. Bueno, entonces decíamos que los ángulos de intercepción de los rayos solares y la proyección de la sombra dependía entre una de las variables la época del año. Y esto es, si nosotros estudiamos, esto sería el movimiento de la Tierra, o movimiento aparente del Sol, también se le llama, porque es movimiento aparente, porque en realidad no es así, sino que uno, como hombre que está posicionado en el globo terráqueo, ve que el Sol se mueve. Pero como les decía, es la Tierra la que tiene movimiento. Y como ustedes estudiaron en geografía, la Tierra posee dos movimientos básicos.
Uno es el movimiento de rotación, que es el movimiento que realiza la Tierra sobre su eje, que sería este de aquí, que está un poco inclinado. Sabemos que el eje no es totalmente derecho, sino que tiene un ángulo de inclinación, como se ve en esta figura de aquí, y además realiza un movimiento de traslación alrededor del Sol, que este movimiento de traslación es lo que nos da el año calendario, o sea, dura 365 días aproximadamente. Y en cambio, el movimiento de rotación es la duración del día. En este movimiento de traslación de la Tierra es que se producen, hay dos momentos específicos que se llaman equinoccio, que ¿qué significa la palabra equinoccio? Equi es igual, inoxio es noche. Entonces, en estos dos momentos, en el equinoccio de otoño, que es el 21 de marzo, y el equinoccio de primavera, que es el 21 de septiembre, son dos momentos durante el año en que la duración del día es similar a la duración de la noche. En cambio, tenemos otros momentos como son los solsticios, que acá significa sol quieto, porque en realidad es como que si lo viéramos en verano dura más tiempo el día, las horas de día, el día es más largo el 21 de diciembre, en cambio en el solsticio de invierno, el 21 de junio, el día es más corto y tenemos la noche más larga. Bueno, acá pueden ver, porque a veces es difícil imaginarse cómo va variando la proyección de la sombra a través del movimiento de rotación y de traslación. A ver si podemos ver esta imagen, este video que les quiero mostrar es la grabación de un satélite durante todo el año que está en la misma posición, bien observando la Tierra y cómo un amanecer, o sea, cómo varía la luminosidad, cómo llegan los rayos del sol a la Tierra de acuerdo a los 365 días del año. Bueno, lo que quería mostrar en el video, que también se ve en esta imagen, pero bueno, el video siempre es más demostrativo, cómo puede ser que tengamos en el hemisferio sur, el solsticio de invierno es el 21 de junio, y en el hemisferio norte es la estación del año totalmente opuesta, pero bueno, justamente es por el movimiento de rotación y de traslación de la Tierra, cómo interceptan los rayos solares. Como vemos en la imagen de la derecha, sería en nuestro hemisferio, donde está ubicado nuestro país, en el hemisferio sur, el solsticio de invierno, como les decía, el 21 de junio, los rayos del sol interceptan más oblicuamente, entonces es que tenemos menor heliofanía. En cambio, en el hemisferio norte están en el verano. Y lo contrario ocurre con el solsticio de verano. Bueno, acá volvemos a analizar la variación de estos ángulos de intercepción del Sol respecto de un objeto de acuerdo al movimiento aparente del Sol, como les decía, que en realidad es la Tierra que se mueve alrededor del Sol, pero esto es como el hombre desde una posición de la Tierra lo observa. Como vemos aquí, esto que está en rosado sería el plano del horizonte, si estamos ubicados
aquí en la Tierra. Estos son los puntos cardinales norte-sur, este y oeste, donde sale el Sol y se oculta. Con la línea naranja estaría marcado el ecuador, o sea que estaríamos a 0 grados, por acá sale el Sol y por aquí se oculta. En cambio, acá la línea azul nos marca el trópico de Capricornio. Fíjense que está mucho más arriba, y la línea verde, el trópico de Cáncer. O sea, en los equinoccios el Sol saldría siguiendo la línea anaranjada, y en el verano el Sol está más cerca, o sea que seguiría el recorrido de la línea azul, y en invierno, que el Sol se aleja más, o sea, de nuestro hemisferio sur, sabemos que en el invierno el Sol se va moviendo, o sea, del verano vuelve aquí al equinoccio y nuevamente se traslada acá al solsticio de invierno, que ahí es cuando más lejos está de nuestro hemisferio. O sea que entonces, en verano el Sol está más cerca, entonces la sombra, la proyección de las sombras son más cortas, y el recorrido del Sol es más largo, por lo tanto la duración del día es más largo. Fíjense en acá, la línea azul, le vuelvo a recordar, sería el trópico de Capricornio, sería el solsticio de verano. Por eso es que cuando llegamos al 21 de diciembre, es aproximadamente un día antes, un día después, es cuando tenemos el día más largo y la noche más corta. Pasamos de vuelta por el equinoccio, que sería el 21 de marzo, sigue alejándose el Sol en sus movimientos hacia el solsticio de invierno, que sería la línea verde, y acá el Sol está más lejos de nuestro hemisferio sur, siempre esto mirado desde el hemisferio sur. Las sombras son más largas, eso recuérdenlo, es muy importante, por lo que el recorrido del Sol es más corto, por lo tanto, cuando llegamos al 21 de junio, es que nuestro día las horas de luz, nuestro día es más corto y la noche es más larga. Bueno, acá si hacemos una imagen visto en vista justamente este movimiento aparente del Sol, que otros también le llaman paseo solar, cómo va variando el Sol de acuerdo a la época del año. Bueno, lo que les decía, en invierno las sombras son más largas, por eso es muy importante tenerlo en cuenta cuando tenemos algún árbol, arbusto o una vivienda de 2 plantas, y en verano nuestras sombras son más cortas. No solo por la ubicación, si queremos aprovechar esa sombra, sino justamente en invierno ya van a ver ustedes qué importante que es respecto a la ubicación de las viviendas o de las casas. Bueno, ahora sabiendo lo que es el estudio de proyección de sombra, lo que es el asoleamiento, ¿por qué es para nosotros, como ustedes, futuros paisajistas, por qué es importante conocerlo? Bueno, ustedes van a ver que cuando nosotros les expliquemos cuáles son los pasos básicos para hacer un proyecto, un diseño de un espacio verde, una de las primeras etapas que ustedes hacen es la entrevista con el comitente, o sea, quien les va a encargar el trabajo. Una segunda etapa se hace una relevación, un plano de relevación, y en una tercera etapa, que ya vamos más avanzado, se hace la zonificación, como se ve en la imagen de aquí, que tenemos, por ejemplo, una vivienda. Este ángulo de aquí en azul nos muestra la vista principal de la vivienda hacia el fondo o hacia el jardín. Acá decimos que vamos a hacer una zona donde va a ir la pérgola, acá zona de sendero, cerca de este árbol que puede ser un crespón, zona de lectura, en este rincón acá
noreste zona de pileta, aquí zona de quincho. Bueno, para hacer esta zonificación es que es fundamental, si tenemos, por ejemplo, algún árbol o demás, el estudio de proyección de sombra. O sea, conocer esto nos va a permitir una correcta ubicación de las construcciones, la distribución de las plantas, no solo desde el punto de vista funcional, o sea, especies que necesitan sombra estén a la sombra, sino también decorativas, porque como ustedes van a ver en un próximo tema que demos color, por ejemplo, los colores blancos se ven a la sombra, pero los colores fríos como el azul, el violeta no se ven. Entonces también desde el punto de vista de diseño es importante. Nos van a permitir definir las áreas de sol y de sombra, y algo fundamental, la zona donde esté ubicada la pileta. Bueno, acá vemos un bosquejo de consonificación, donde está la vivienda, zona de fuente de agua, acá marcaron zona de frutales, esta zona quiere plantas exuberantes, acá área del fuego, más pileta, más mesada, acá quiere 4 ciprés o zona de coníferas, puede ser. Entonces orientar bien una correcta zonificación nos permite que el elemento sea ubicado respecto a los puntos cardinales, de manera que los rayos solares incidan sobre él en la forma más conveniente según sus requerimientos, ya sea de sol o de sombra. Bueno, el estudio de asoleamiento no solo es importante desde el fin paisajístico respecto de la vegetación, sino que también es muy importante también cuando interviene el arquitecto, no solo en el diseño de la vivienda, sino que nosotros también, si se llega a hacer o alguna galería o algún quincho o algo, también tenemos que conocer las orientaciones. Para el caso de las viviendas en nuestra zona, siempre hablando en nuestra zona, la mejor orientación es norte o sur. Porque fíjense en ustedes aquí que vemos de nuevo este círculo sería el plano del horizonte, este sería la línea norte-sur y este oeste, ¿no es cierto? Si la vivienda está ubicada así, o sea, ¿qué significa ubicación norte-sur? Que su mayor longitud sea norte-sur. ¿Qué nos permite esto? Ubicar la mayor cantidad de aberturas en estas paredes laterales, ya sea mirando hacia el este o hacia el oeste. Entonces, recuerden ustedes que en el invierno, que era cuando teníamos el recorrido, el sol eran los días más cortos, el sol va a estar más lejos, que va a ser esta línea de aquí abajo. Entonces, de mañana se va a ver iluminado lo que son las aberturas del este, durante la tarde las que están al oeste. Si nosotros colocamos la vivienda en sentido contrario, o sea, su mayor longitud, lo que vamos a tener es una vivienda fría en el otoño-invierno y cálida en el verano. Y acá este grafiquito también que muestro, esto es una vivienda, podría ser una habitación con un ventanal, como se ven aquí. Fíjense ustedes cómo varía la intercepción de los rayos solares, sea sol de verano, el que dice acá arriba que estoy marcando, fíjense cómo trabajar desde el punto de vista arquitectónico también es importante respecto al confort de la vivienda. Aquí así es como interceptan los rayos solares en la abertura esta en el verano. Y así es como interceptan el invierno. Recuerden que el sol en el invierno se estaba acercando al hemisferio norte, o sea que nosotros lo teníamos más lejos, los rayos solares están más inclinados, o sea, se interceptan más inclinados, y a su vez las sombras son más largas. Entonces, esto sería lo ideal en el verano, que entre la menor cantidad de luminosidad de la vivienda, en cambio en verano la mayor cantidad. Bueno, con respecto a esto de la vivienda, es que existe todo el tema de arquitectura bioclimática, arquitectura sustentable o ambiental, que solo se las quiero nombrar para que tengan conocimiento y que muchas veces ustedes quizás pueden aportar un poquito al intercambio con el arquitecto, porque ustedes van a ver
que muchas veces el trabajo del paisajista está muy relacionado con el de arquitectura. Lo que muestra acá es cómo la correcta ubicación de la casa nos va a ayudar a tener un confort climático, que todo esto va a ser, si esta casa está bien ventilada, como fíjense acá en estas aberturas, entra aire fresco en color azul y sale aire cálido por aquí, lo mismo que por aquí, lo que podemos lograr es una vivienda más confortable, entonces vamos a necesitar menos energía para aclimatar esa vivienda, sea en invierno o en verano. Bueno, y acá también a título comentario, desde el Ministerio de Energía de Nación, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, yo sé que lo tiene, Entre Ríos no, hay una certificación como esta escala que ven ustedes acá, A, B, C, D, E, F, G, que ustedes lo pueden ver habitualmente en los electrodomésticos, o sea, esto es de acuerdo al consumo de energía. Esta es la etiqueta energética que se llama. También hay una certificación de viviendas o de inmuebles en la provincia de Santa Fe de acuerdo al consumo energético. Y esto lo que produce es que cuando más cercano a verde está la etiqueta, tiene una mejor cotización del mercado inmobiliario. ¿Cómo podemos mejorar o qué característica tiene que tener ese inmueble que determinan la calidad de la mejor categorización de etiqueta energética? Y uno de ellos, fíjense en ustedes, como muestran en las dos figuras que marco con el círculo, es el tema del arbolado de alineación, cómo interceptan o ayuda a aclimatar la vivienda, o lo que vemos acá, las paredes o techos verdes. Bueno, yéndonos a una menor escala, la importancia del estudio de asoleamiento es en la ubicación de las especies. O sea, cuando nosotros le dimos de cada una de las fichas de árboles, de arbustos, de rosales, de palmeras, cuando le veamos herbáceas, ustedes van a ver que cada una nosotros especificábamos sus requerimientos, entre ellos, por ejemplo, de heliofanía. Como es el caso acá a la derecha, esta gramínea que es muy conocida, el Penicetum rubrum, o sea, como la mayoría de las gramíneas, ustedes saben que es una especie que le gusta estar a pleno sol. Entonces, cuando ustedes hagan la ubicación, el diseño de un jardín y el comitente le pide a gramínea, bueno, tienen que tener un estudio de asoleamiento, principalmente, ya le digo, cuando tienen grandes construcciones de la vivienda, y si tienen un árbol, ahí es cuando más se hace por la longitud de la sombra. Del caso contrario, podemos citar el ejemplo de las alegrías del hogar, los impatiens, que son herbáceas perennes, pero son herbáceas, no sé si ustedes las conocen, son muy conocidas, de tallos bastante carnosos, que si las dejamos a pleno sol, principalmente cuando les da el sol de la tarde, se achucharran y se secan, o sea, sufren mucho, son especies que le gusta más la media sombra, o si no, algo de sol durante la mañana. Bueno, como volvemos a decir, no solo en un jardín, sino si a ustedes le toca diseñar un parque, como es el caso de este parque que está en Cava, qué importante es la proyección de sombra para delimitar las zonas de sol y zonas de sombra. Fíjense que en este parque, en esta hora que puede ser 3, 4 de la tarde, cuando el sol empieza a bajar, como hay gente, hay ciudadanos que le gusta estar al sol, fíjense que están abrigados, o sea que debe hacer frío, y hay otros que le gusta estar a la sombra, o sea, cómo poder cumplir con todos los requerimientos. El tema muchas veces cuando nosotros no podemos hacer un estudio de asoleamiento detallado, o sea, como les vuelvo a repetir, es importante conocer la proyección de la sombra de la vivienda o de algún árbol y demás, lo que podemos hacer para estudiar esta variación de la sombra a través del año o a través del día,
es visitar ese jardín en diferentes horarios. Por ejemplo, vamos una vez de mañana, sacamos fotos, vamos cerca del mediodía y vamos a la tardecita, por ejemplo, en invierno. Entonces, ahí conocemos. Generalmente la variación a través del año no se ve porque el comitente no nos va a esperar un año, pero lo podemos hacer a través del día. Bueno, la importancia del estudio de asoleamiento respecto a la ubicación de la pileta en el jardín o en un espacio verde es fundamental. Nosotros lo que tenemos que lograr es que esa pileta, para que se use, reciba la mayor cantidad de insolación durante el día por una cuestión de temperatura del agua y también de calidad del agua, porque si es un lugar muy sombrío, hay toda una serie de procesos que se dan por proliferación de microorganismos al no tener heliofanía, que van a llevar mucho más mantenimiento del agua de la pileta y demás. Así que pileta a pleno sol. Bueno, la importancia de la ubicación de las canchas de fútbol, eso ya lo vieron cuando hablábamos de factores ambientales. Esta es la cancha de Patronato. Para las canchas de fútbol en nuestra zona, igual que las viviendas, la mejor orientación es norte-sur con una leve inclinación al este. ¿Por qué esta orientación? No es un capricho, sino que lo que queremos es que los jugadores, principalmente los arqueros, no se encandilen con el sol de la tarde y bueno, no tengan una buena visibilidad. Además, la cancha de fútbol debe recibir una heliofanía bastante uniforme en toda su superficie para el buen desarrollo de césped. Si vemos el ejemplo de acá, esta les decía que es la cancha principal de Patronato, que está ubicada totalmente al revés de este a oeste. Esto sería ya un horario, esta foto en horario de la tarde, que empieza a darle sombra. Fíjense en esta zona de arco ya tiene sombra. O sea, que si le toca jugar un partido, pobre el jugador que está acá, el arquero que está en el arco que mira hacia el este, porque a la tardecita se va a ver totalmente encandilado. Entonces, ¿por qué es importante la ubicación de las canchas de fútbol? Bueno, el estudio de proyección de sombra para la ubicación de cuadros de sombra en campos, establecimientos y demás. Ustedes ya han estudiado la importancia del confort animal, no solo para aquellos animales de producción de carne, sino principalmente para la producción de leche. O sea, se sabe, está estudiado la disminución de la producción de leche en vacuno, que tienen que estar a pleno sol, donde su temperatura corporal es más elevada. Bueno, y también en autopistas o rutas donde tenemos los descansos, qué importancia que es también conocer lo que son las proyecciones de sombra para que justamente, porque muchas veces pasa, no sé si a ustedes les ha pasado que paran, hay alguna ubicación de árboles, pero o toda sombra de mañana o toda de tarde. Queremos parar a la siesta y todos los bancos y mesas están al rayo del sol. Bueno. Ahora, viendo lo que es el concepto de asoleamiento, para qué lo usamos nosotros como paisajistas, ahora vamos a ver cómo lo calculamos. ¿Qué vamos a calcular? El largo y la dirección de la sombra de un objeto. En este caso vamos a tomar como por ejemplo un árbol. Son necesarias dos coordenadas para localizar la posición del sol en el cielo. O sea, trabajamos con la altura y el azimut. ¿Qué son? La altura es un ángulo vertical, se los voy mostrando en la figura. Si ustedes miran detenidamente la figura, voy a ir un poco más pausado, así me van siguiendo. Este círculo en color celeste es el plano del horizonte, o sea, el horizonte visto en plano. La línea norte-sur, este-oeste, los puntos cardinales. Entonces dijimos que la altura es el ángulo vertical que se forma
con la proyección de la visual, o sea, del hombre al sol, nosotros estaríamos ubicados acá en el centro del punto de cardinales. Esta proyección de nuestra vista hacia el sol sobre el horizonte, que sería la línea punteada, esas dos líneas, lo que está marcado ahí con la flechita en rojo, ese ángulo vertical es lo que llamamos la altura del sol. No es muy difícil de comprender, pero ahora vamos a ver otro ángulo que también se necesita para hacer el estudio de proyección de sombra. Entonces, la altura es el ángulo vertical que nosotros, si estamos aquí como observador, entre la proyección al sol, de la visual al sol, sobre el horizonte, con la línea punteada aquí. Este ángulo es la altura del sol. Después tenemos bueno, los ángulos de altura son los que me van a determinar el largo de la sombra. Si esa sombra que proyecta ese árbol mide 3, 5, 10 metros. Ahora lo vamos a ver en el ejercicio. Después tenemos el azimut. El azimut es un ángulo horizontal, totalmente lo contrario a la altura. Es horizontal. ¿Cómo se forma? Fíjense cómo vemos en el grafiquito. Si nosotros estamos aquí en el centro, este hombre que mira, son las 8 horas, por eso estamos del lado del este, ese hombre mira hacia el sol, ahí está la proyección a la visual del sol, hacemos esa proyección sobre el horizonte, que es la línea punteada, que ven aquí, esa línea con la línea norte-sur, ese ángulo que marco yo ahí con naranja es el azimut, es un ángulo horizontal. Otro ejemplo, si nos vamos a un horario de la tarde, ya nos corremos hacia el oeste. Bueno, ese sería azimut este de 70 grados, es un ejemplo. A las 15 horas, ya estamos del lado oeste, de vuelta queremos graficar el azimut de las 15 horas, es la visual al sol, la proyección sobre el horizonte, el plano del horizonte, y la línea norte-sur. Se forma ese ángulo horizontal, o sea que el azimut oeste es de 59 grados a las 15 horas. Y los ángulos de azimut nos van a dar la dirección, o sea, si se proyecta más hacia el este o hacia el oeste la sombra. Entonces el ángulo de altura nos iba a dar el largo de la sombra y el de azimut la dirección. Entonces hasta aquí tenemos dos conceptos, altura y azimut. Lo volvemos a repetir para que ustedes lo comprendan. Este círculo es el plano del horizonte, este es el sol. Si nosotros estamos parados aquí, la visual, o sea, el ángulo que se forma entre la visual al sol y la proyección sobre el horizonte, este ángulo X es el ángulo de altura. Y el azimut, que dijimos que era un ángulo horizontal, es de esta misma proyección, pero el ángulo que se forma con la línea norte-sur, que sería en este caso Y, ángulo de azimut. Bueno, otro gráfico para que ustedes lo comprendan más en 3D. Esto, imagínense ustedes que esto es el globo terráqueo, acá está la línea del horizonte, como yo les decía, acá está el norte. Esto de aquí es una antena, o seríamos nosotros posicionados en el centro, y el satélite, o podría ser también el sol. Pero me gustó esta gráfica porque es bien
demostrativa. Entonces, el ángulo de elevación es el ángulo que se forma si estamos mirando desde la antena hasta el satélite y la proyección sobre el horizonte. O sea, esto sería el ángulo de elevación, un ángulo vertical. Esa misma proyección al horizonte hacia el lado norte-sur forma un ángulo horizontal que es el azimut. Bueno, se los traté de mostrar de varias maneras. Entonces, este tema de la sombra, fíjense ustedes cómo ha sido estudiado ya desde hace muchísimos años, como vemos el ejemplo ahí, en el caso de los relojes solares, ¿no es cierto? Cuando un cuerpo está apoyado en el suelo, recibe libremente los rayos solares y produce una sombra cuyo tamaño y forma varía de acuerdo al movimiento del sol. Esto es un ejemplo que nos va dando la hora a través de la sombra, entonces nos refleja el movimiento del sol a través del día. Bueno, la variación de esta sombra es característica de cada lugar de la Tierra, por lo que nosotros tenemos que conocer, para hacer los gráficos, cada vez nos vamos acercando más al ejercicio, tenemos que conocer la posición geográfica del lugar de observación, o sea, donde yo estoy haciendo el estudio de proyección, a qué latitud me encuentro, el mes del año, la hora, el ángulo de altura y de azimut, y las dimensiones del elemento que interceptan los rayos solares, o sea, el tamaño de la vivienda, o el tamaño del árbol, o el tamaño del quincho. Esos 5 elementos son básicos para yo poder hacer mi estudio de proyección de sombra. Bueno, acá voy a hacer una pausa. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir. Ah, ya dejé de compartir, bien. Bueno, ahora vamos a empezar el práctico, así que activen las cámaras, les quiero ver esas caras. Les voy a ir explicando de a poquito el práctico y lo vamos a ir desarrollando. Hola Sabri, hola Valeria, hola Joaquín. Yo dije, están todos tirados en la cama ahí. Bueno. Bueno, la idea es, yo voy a ir explicando y vamos de a paso, vuelvo a repetir y bueno, a ver si lo podemos hacer al práctico. ¿Se comprendió lo que es el concepto de azimut y ángulo de altura? ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a ver en ejemplo. Entonces, voy a compartir. Bueno, entonces este es el práctico 4, si no me equivoco, cálculo gráfico para establecer la sombra de un elemento. Entonces, nosotros el ejercicio que vamos a hacer dice, se desea conocer la sombra que proyecta un árbol de 10 metros de altura con un diámetro de copa de 6 metros en el centro de la provincia de Córdoba en otoño a las 10 horas, las 12, las 14 y las 16.
Este es un ejemplo típico o modelo que ustedes pueden tomar estas horas, entonces ustedes van a ver la variación de la sombra en un día, principalmente en otoño, pueden hacerlo en otoño o invierno, cuando la sombra, recuerden, va a ser más larga, y en verano cuando puede ser más corta. Pero con estos horarios lo pueden tomar como ejemplo, si quieren pueden hacer 8, 10, 14 y 16 horas, pero sería como un ejemplo a seguir. Bueno, si quieren ir copiando estos requerimientos, este encabezado del práctico, y me van avisando por micrófono cuando terminen. Bueno, estaríamos con el encabezado. Sí. Bueno. Bien, entonces ahora hagan ustedes una tablita, pueden tomar la página vertical, y después cuando hagamos el primer gráfico la van a necesitar tomar, quizás lo pueden hacer detrás de la hoja, ahí va a tener que ser horizontal. Pero entonces ahora armamos una tablita, porque ahora lo que necesitamos saber con todos estos datos, recuerden ustedes que yo les decía que hay que conocer el tamaño del objeto, o sea, ya tenemos el tamaño del árbol, el lugar donde nosotros estábamos trabajando en Córdoba, la época del año, el horario y demás. Entonces ahora, para conocer el ángulo de azimut y altura, existen fórmulas matemáticas, pero también hay una tabulación, hay una tabla que da estos datos para hacer más rápido el cálculo. Pero antes de ir a la tabla, yo quiero que ustedes copien esta tablita aquí abajo que yo realicé para ir obteniendo la información de una manera ordenada. Fíjense que puse para 32 grados, que sería la latitud de la provincia de Córdoba, para el 21 de marzo, que estábamos diciendo en otoño, y ahí para las 10, para las 12, para las 14 horas y las 16, vamos a tener de otra tabla que ahora se las voy a mostrar, el ángulo de azimut, el ángulo de altura, y vamos a calcular el largo de la sombra. Así que copien esa tablita para después seguir avanzando y me avisan.
¿Cómo van? Bueno, estaríamos entonces, ¿seguimos? Sí, profe, sigamos. Bueno, bien. Háblenme porque yo no veo nada, acá estoy escuchando voces nomás. Qué feo que es dar clase así, pero bueno, es lo que hay. Entonces, les decía, una vez que nos ordenamos y con los datos que tenemos de la latitud, época del año, la hora y demás, es que vamos a esta tabla que yo les decía. Esta tabla de aquí es una tabulación que ya existe, dice azimut y altura del Sol a distintas horas del día en los solsticios y equinoccios, desde la Quiaca hasta Río Gallegos. Fíjense, arriba tenemos los lugares con las latitudes, es una aproximación. A la izquierda tenemos las horas, 12 horas, las 11 y las 13 horas, las 10 y las 14 horas, o sea, no es una tabla con la totalidad de los lugares, la fecha y demás, sino que hay tabulaciones. Y nuevamente arriba encontramos la fecha para el 21 de junio, que sería el solsticio de invierno, 21 de marzo, 21 de septiembre, el equinoccio,
y el 21 de diciembre el solsticio de verano. Entonces, con rojo son los datos que nosotros tenemos que tomar. Dijimos que íbamos a calcular la sombra en Córdoba, entonces latitud 32, para el 21 de marzo, y por ejemplo, si tomamos a las 10 horas y a las 14, el ángulo de azimut es 47 grados y de altura también 47 grados. Tomemos como por ejemplo las 12 horas, el ángulo de azimut es 0 grados y el de altura 58. Estos ángulos son iguales a las 10 y a las 14 horas. Bueno, con esta tablita de aquí nosotros sacamos los datos de azimut y vamos completando en la tabla que nos habíamos hecho para ordenar la información. Entonces a las 10 horas nuestra azimut es de 47 grados, nuestra altura también de 47. A las 12 nuestra azimut es de 0, nuestra altura es 58 y así completamos el resto de los horarios que queremos calcular el largo de la sombra. Bueno, ¿podemos continuar? Sí. Sí, sí. Bueno, bien. Quiero escuchar todas las voces. Bien, entonces, ahora, les voy a explicar el primero de los gráficos. Tenemos que hacer dos gráficos. Le explico la metodología y después lo volvemos a repetir para que ustedes puedan hacerlo. Este gráfico tienen que tomar la hoja apaisada y dibujan el árbol en el centro de la hoja. Entonces vamos a realizar un gráfico sobre unas coordenadas y vamos a dibujar en escala, y el primer gráfico es en vista. La escala que vamos a utilizar es 1 en 100. Recuerden ustedes que íbamos a dibujar un árbol que tenía 10 metros de altura, así que dibujan la línea del suelo, el eje de coordenadas sería en este caso, y nuestro árbol de 10 metros de altura.
Bueno, continuamos. ¿Cómo van? A ver, quiero escuchar otras voces. Acá veo que hay 29 conectados, pero siempre escucho las mismas. ¿Cómo van? Cuéntenme, que no los puedo ver. Profe, de ancho, ¿cuánto tiene que tener? De ancho 6 metros era en el diámetro. Seis. En el encabezado ¿lo anotaste? En el encabezado estaba. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, ¿podemos seguir o están dibujando todavía? Yo tengo tiempo, no los quiero apurar, quiero que puedan hacerlo al práctico, así que vayan contándome cómo van. Yo por ahora Yo por mí voy. ya estamos. Bien, profe. Bueno, Por mí también ya estamos nomás. bueno, bien, vamos a seguir avanzando. Bueno, el próximo paso, miren lo que yo les explico, después si quieren lo vuelvo a repetir y después primero miremoslo en el PowerPoint, así lo entienden y lo pueden graficar. Entonces, ahora voy a sacar el celu, si me hace relay, ahí está. Entonces ahora dice, a partir de la horizontal, o sea, de la línea del suelo, que va a ser nuestro este-oeste, fíjense ahí al pie, se miden y se marcan con el transportador los ángulos de altura del sol para cada hora requerida. Por eso es que lo anotamos en la tablita primera que yo les dije. Entonces, mira, el primero que dijimos que era a las 10 horas, el ángulo de altura de 47 grados. Lo marcamos como está en amarillo ahí midiendo con el transportador. El de las 12 horas es 58 grados, no está perpendicular al árbol porque estamos en otoño, recuerden ustedes que las sombras son más largas. Ahora los ángulos de la tarde pasamos al oeste, aquí. El de las 14 horas tiene un ángulo de 47, que sería este de aquí, lo miden ya con el transportador de este lado, y el de las 16 horas un ángulo de 25 grados. ¿Se entendió? ¿O quiere que los vuelva a repetir? ¿Se entendió, profe?
Bueno, cualquier consulta, duda que tengan, les comparto pantalla y lo charlamos, ¿eh? No duden en consultarme. Bueno, continuamos entonces. Una vez que ustedes marcaron estos ángulos, vamos a marcar líneas paralelas. ¿Estarían para continuar? Por mí sí. Sí, profe. Bueno, Sí, yo también. bien. Sí, Entonces, sí. fíjense ahora. Perfecto, gracias. Fíjense ahora
miren el PowerPoint y después lo hacen ustedes en la hoja, cómo marcamos las paralelas de los ángulos. Arrancamos por el ángulo de las 10 horas. Paralela hasta que tocan la última ramita o gajo del árbol. Esa es la paralela del ángulo de las 10 horas. Vamos por el ángulo de las 12 horas. También la paralela que toca la copa del árbol e intercepta nuestra línea este-oeste. Ahora les muestro las de la tarde, la de las 14 horas. Y 16 horas. Bueno, ahí se me fue de la hoja el PowerPoint. ¿Se entendió o quiere que lo vuelva a pasar a la diapositiva? Se entendió bien, profe. Se entendió. Bueno, Se entendió bien. perfecto. Entonces, con la ayuda, si tienen otra regla, quizás mejor, o sea, marcan el ángulo y van trazando la paralela que toque. La copa del árbol siempre es la hoja, la última ramita o borde que ustedes dibujaron y que corte la línea este-oeste.
Bueno, continuamos. ¿Para qué hicimos estas paralelas? Se los muestro en el gráfico anterior, en el PowerPoint, pero es sobre el mismo que ustedes están trabajando, pero para no confundirlo con tantas líneas, lo muestro en otra imagen. Estas paralelas lo que me van a dar es el largo de la sombra. Bueno, fíjense ustedes lo que yo les quiero mostrar aquí, qué importante que es. El largo de la sombra va a ser la línea azul que va a estar abajo, que está marcado en azul. Qué importante es que ustedes, cuando tracen esas paralelas, no la tracen cuando toca así, cuando la paralela toca la intersección del tallo del fuste con la copa, sino como les decía, que toque la última rama o la última hoja de su copa e intercepte la línea de la superficie, que en este caso se diría este-oeste, porque ahí no es lo mismo un largo de la copa que sea desde el centro del fuste hasta el punto A, que desde el centro del fuste hasta el punto B, que es mucho más largo. Entonces, en el mismo gráfico que ustedes tenían, retomamos con un ejemplo, con el ángulo de las 10 horas que yo les dije, de altura, trazamos la paralela y ahora ustedes en la línea este-oeste, con la regla van a medir cuál es la distancia que hay desde el centro del fuste, del medio del fuste del árbol, hasta que la corta esa paralela. Del lado oeste o izquierdo de su hoja van a tener los dos largos de las sombras de la mañana, y si se van del lado este van a tener las paralelas que le cortaron la sombra de la tarde. Así que van a tener 4 largos que los vamos a ir completando en la tablita primera que yo les dije para ordenar los datos. A mí me dio que para las 10 horas me dio el largo de la sombra es de 9,2, para las 12 horas 6,8, así sucesivamente. Esto va a depender mucho, no es que va a ser exacto entre los 30 que estamos haciendo el práctico, porque va a depender de la forma de la copa que ustedes le dieron al árbol. Pero aproximadamente esas van a ser las medidas. Fíjense en ustedes lo que les decía, en otoño a las 16 horas, eso que todavía no es la tardecita, el largo de mi sombra mide 19 metros, porque está en centímetros, recuerden, trabajamos 1 en 100. Bueno, así que midan el largo de su sombra, completen la tabla y me comenta a ver cómo les dio, si le dio parecido o diferente. ¿Y cómo les va dando el largo de las sombras? ¿Similares a las que yo les muestro o muy diferentes?
Bastante similar, profe. Por ahí un poquito más, me dio a mí. Bueno, A pero mí no hay mucho más, profe. A ver, por ejemplo, Parecido, parecido. ese que dijo mucho más, ¿cuánto? No, en vez de 9, ponerle medio 11, no sé, 12. Ah, bueno, pero debe ser, debe ser un problema que la copa capaz que vos no la hiciste tan circular como mi ejemplo, o lo hiciste más tipo parasol o más aplanada, entonces muchas veces eso depende el largo de la sombra. A mí también me dio 11, profe, pero debe ser eso, que más o menos uno respeta los 6 diámetros en la mitad de la copa y después la va afinando para arriba y para abajo y capaz que ahí. Tal cual, sí, 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 por supuesto. Bueno, algunos, algunos técnicos cuando hacen este cálculo de proyección de sombra, cuando dibujan el diámetro de copa, esos 6 metros no solo lo toman en un sentido, sino que lo tratan de representar en varios sentidos en la copa del árbol para disminuir ese error. Pero bueno, yo a los fines prácticos de ustedes, 1 metro más, 1 metro menos o en un jardín no les va a hacer mucho. Quizás si es un jardín chico, sí, pero si es un jardín grande, no. Pero bueno, ya ustedes con este práctico aprenden el concepto y después pueden ir mejorándolo. Bueno, entonces acá con el ángulo de altura obtuvimos el largo de la sombra, ahora nos falta saber con el azimut qué dirección tiene esa sombra de ese árbol. Así que si estaríamos, paso al siguiente gráfico, ustedes avísenme. Sí, profe, cuando quiera, por mí está bien. Bueno, Pase nomás. buenísimo, continuamos. Bueno, ahora van a tomar otra hojita y también en la parte central vamos a hacer un gráfico de coordenada como está mostrando la diapo y ahora no es en vista como el que hicimos recién, sino es en planta, o sea, visto desde arriba. Vamos a dibujar los ejes cardinales, norte-sur, este-oeste, y vamos a marcar los ángulos de azimut. Fíjense ahora, miremoslo primero en la diapo y después si es necesario lo repito. Fíjense cómo se ubica el transportador, marco ángulo 10 grados, 10 horas 47, 12 horas. Bien. Bueno, ahí paramos para no seguir avanzando y confundiéndolo. Entonces, hacemos este nuevo gráfico para marcar de este lado, del lado del este, digamos, como fíjense, recuerden ustedes cómo estaba el transportador, marco los dos ángulos de la mañana, o sea, 47 grados va a tener mi azimut de las 10 horas y 0 grados el azimut, o sea, es esta línea roja a las 12 horas. Después dan vuelta el transportador hacia este lado y marco a las 14 horas, que es la tarde, acá 47 grados y 75 hasta aquí la línea violeta, que es mi ángulo de azimut a las 16 horas. ¿Se entendió o quiere que lo repita? Profe, ¿volvemos a tomar apaisada la hoja acá? ¿Nos ¿Cómo? conviene? ¿Volvemos a tomar apaisada la hoja Sí, acá? sí, sí. La hoja acostada, apaisada y el dibujo en el centro de la hoja. Bueno,
Profe, una consulta. Sí, ¿El de las 16 horas es 75 grados o 25? no, es 75, porque el transportador, no alcanzo a ver tu nombre, pero el transportador lo ubicás, la parte, digamos, plana acá y el semicírculo así, ¿se entiende? Ah, Está perfecto. Sí, sí. apoyado de este lado, entonces el de las 14 horas te marca 47, vos estás viendo mi cursor, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, el azul sería 47 acá, desde acá a acá, 47 Ajá. grados. Y después marca desde acá hasta la línea violeta 75. Ahí ¿Mm? está, Porque perfecto. Sí, lo apoyás sobre la línea norte-sur al transportador. bien, bien. Gracias. De nada. Bueno, si ya terminaron, les muestro el último paso. ¿Me avisan? Sí, profe. Puede avanzar si quiere. Bueno, entonces, ahora fíjense lo que hacemos. Dibujamos el árbol visto desde en planta, teniendo en cuenta los 6 metros de diámetro de copa. Ah, y según la dirección del sol, no se ve porque cambié la diapositiva, pequeño detalle. El color de fondo amarillo, a ver, lo voy a cambiar. Así ustedes lo pueden ver. Ahí está, lo vuelvo a pasar. Entonces, graficamos los ángulos de azimut, dibujamos el árbol en el centro y ahora tomamos. Fíjense, para el ángulo de las 10 horas, 47 grados, la intercepción del sol de la mañana proyecta la sombra hacia el oeste. El sol de las 12 horas, bien recto hacia el sur. El de las 14 horas hacia el este. Y el de las 16 horas, también bien hacia el oeste, era la línea más larga, la sombra más larga.
¿cómo vamos a marcar nosotros, bueno, este largo de la sombra, ustedes ya lo conocen porque lo averiguamos en el gráfico anterior. O sea que, ¿desde dónde se marca este largo? Recuerden ustedes que nosotros lo tomamos desde el centro de la copa del árbol hasta el último extremo, o aquí la línea, este es mi círculo. Si la sombra de las 16 horas a mí me daba 19 metros, voy a marcar 19 centímetros desde el centro de la copa del árbol hasta aquí. El último punto tiene 19 centímetros. Entonces, con este gráfico sabemos la dirección de la copa, de la sombra del árbol. Bueno, si se entendió, dibujen esta última parte, así terminamos el práctico. Ay, profe, me perdí un poquito. Bueno, A ver lo, si... lo repetimos. Sí, porque le cambié fondo, le había puesto fondo amarillo. Ahí va. Entonces, en este segundo gráfico nosotros queremos conocer la dirección de la sombra. Antes habíamos calculado el largo. Entonces, graficamos los 4 ejes cardinales, norte, sur, este, oeste. Y lo que marcamos ahora son los ángulos de azimut. Primero, los de la mañana, fíjense, el transportador hacia el este, el de las 10 horas, el de las 12 horas, que es en rojo, es bien recto porque es 0 grados. Después damos vuelta el transportador hacia el otro lado, apoyándolo también sobre el norte-sur, y marcamos el de 47 grados y el de 75 grados, que sería 16 horas. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, eso lo logré hacer, profe. Bueno, bien. Entonces, ahora lo que hacemos es, en planta, seguimos en el mismo gráfico y escala, dibujar en el centro de los puntos cardinales el árbol, que tiene 6 metros de diámetro de copa. ¿Eso también lo hiciste? Eso también. Bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vos vas a ver, o sea, acá el sol sale por el este, cuando llega a las 10 horas, lo que va a ver el sol es, yo te muestro cómo interceptan los rayos del sol, y lo que dibujo acá en verde es la dirección, o sea, hacia dónde se proyecta la sombra de ese árbol. Al norte, del mediodía, también a las 0 horas aquí. Mira, ahí va paso a paso, y si no lo repetimos. A las 10 horas, intercepta el sol, y ahí te proyecta esa sombra. El largo de esa sombra es la que vos calculaste en el ejercicio anterior. Ahí está lo que no me... Ajá. Sí. 14 horas, apunta hacia el otro lado la sombra, hacia el este. Bien, profe. 16 horas, la sombra más larga. No sé cuánto te dio a vos el de las 16 horas. El de las 16 me dio 23,8. Bueno, entonces, capaz que se te va de la hoja, pero bueno. Ay, sí, capaz que sí. Ahora pruebo. Bueno, ¿lo entendiste ahora? ¿Se comprendió? Sí, ahora sí lo entendí bien. Bien. Gracias, profe. ¿La veterinaria te dirás a las 18 horas? Chao. No entiendo.
el ancho de esa sombra que se proyecta va a ser del mismo ancho de nuestro, o sea, nuestro diámetro de copa, o sea, 6 metros. Ahora me acordé del meme de Shrek, viste que dice, trabajando duro o durando el trabajo. Escúchame, ¿tenés carga en el celular? Busca veterinaria Michelle. ¿En dónde? ¿En Google? Acá para y llamás hasta qué hora están. ¿Y quién? Llamás hasta qué hora están abiertos. ¿Me llama? Sí, el fijo. No, Tiene no, número. yo no voy. Bueno, buscame el número. Bueno, ¿cómo van mis dibujantes? Bien, más o menos me salió. Bueno, Estoy. bueno, buenísimo. Les muestro una última diapo. ¿Ya la mayoría terminó o alguno le falta? Sí, sí, ya Ya está. está, profe. Ya estamos. Bueno, muy bien. Entonces le muestro un ejemplo, este mismo ejemplo de esta proyección de sombra que hicimos, cómo nosotros, o sea, la podemos llevar a un plano que nos da el arquitecto cuando estemos diseñando el jardín, y yo ese árbol que tenía en el rincón, que puede ser noroeste de esa vivienda, yo en otoño en Córdoba, a las 10, a las 12, a las 14 y a las 16 horas, así, 10, 12, 14, 16, yo voy a conocer cuál es la proyección de la sombra de ese árbol, y ahí me va a permitir ver si está correctamente ubicado, si podrá ser de hoja perenne o tiene que ser sí o sí caduca, qué especie voy a colocar en zonas aledañas y demás. Y lo mismo puedo hacer si quiero ubicar una pileta, por ejemplo, la voy a ubicar en el otro extremo, no en el norte, sino en el extremo, muchas veces puede ser sur, para tener la mayor heliofanía. Pero bueno, esto sería la explicación o la práctica, bien práctica de este ejercicio. Dejo de compartirles. Espero que no se me hayan dormido. Bueno, no sé si les quedó alguna consulta. De mi parte no, profe. Bueno,
Bueno, se entendió. Hay algunos, nosotros antes usábamos un programa de diseño viejito que calculaba, tenía la opción de calcular este tema de la proyección de sombra, pero el nuevo programa que usamos, que es el Real Time, no lo calcula. Así que muchas veces nosotras mismas, cuando nos toca trabajar, hacemos esta proyección, que nos lleva mucho tiempo con estas tabulaciones que tenemos. Yo ahora le voy a subir al campus la tabla con los ángulos de azimut y altura, y ustedes tranquilamente pueden hacer el ejercicio, y es fundamental, porque ya les digo, cuando trabajan en jardines urbanos, el tema de la proyección de sombra, o sea, conocer las sombras, sobre todo en otoño, invierno, que las sombras son más largas en nuestra zona, les va a jugar muy o a favor o en contra de ese diseño, o sea, el éxito del diseño. Bueno, no sé si la profe Mir está conectada, a ver. O si no, debe estar con los alumnos todavía. No se la escucha, profe, por las dudas. No. Ya me di cuenta. Ah, está. Justo cuando cerraba el partido se me piantó el router y lo tuve que reiniciar, y cuando volví ya había terminado, pero sí, acá estoy. Bueno, no sé si les querés comentar a los chicos de la próxima clase, que anduviste vos con eso. Bueno, la próxima clase lo que vamos a hacer es nosotros teníamos planificado el trabajo práctico de césped, pero yo estuve de youtuber, así que estuve filmando en el golf hoy de mañana, y el jueves o viernes, dependiendo cuándo sea el partido con Boca, vamos a ir a filmar la preparación de cancha de Patronato. Así que bueno, la semana que viene les voy a armar un video sobre el golf y la preparación de cancha de Patronato para que lo compartamos acá. Bueno, buenísimo, entonces, porque era uno de los prácticos que habíamos proyectado hacerlo presencial, pero bueno, debido, como todos sabemos, la pandemia es un día a día que nos vamos adecuando, y tratamos de hacerlo lo más práctico posible para ustedes, y que aprendan como si fuera presencial. Así que bueno, estaríamos, si nadie más tiene, o si les surge alguna consulta, ya saben que en el foro del campus estamos para salvarlo. Yo tengo una duda, profe. Sí. Entonces, las 3 fechas presenciales son el 1 de junio, el 8 de junio y el 15 de junio. No, ¿Esas serían ahora las 3 presenciales? ¿qué va a pasar? Vamos a tratar, miren, ahora, por esta semana la facultad dio un comunicado que no podemos, que esta semana se suspende todo en la facultad. No sabemos qué va a pasar después. Te lo vamos a ir diciendo con tiempo, y si no, lo que vamos a armar capaz con la profe Marina es 2 Meet, y vamos a trabajar, vamos a ir asignando horarios para trabajar con cada uno de los grupos, 5 o 10 minutos viendo a cada uno de los grupos, repartiéndonos las dos en dos salas separadas, cosa de poder atenderlos a cada uno y que vayan llevando el desarrollo del trabajo práctico final, de lo que es el proyecto final, así no se atrasan. Sí. Pero de alguna manera con la profe Marina lo vamos a resolver. Pero sí o sí, si no podemos ir presencial, vamos a hacer en cada uno de los días una reunión con el grupo entero privada para que ustedes tengan tiempo de preguntar cada uno, estipulamos un horario y lo vamos a ver. Porque si no, ustedes se atrasan demasiado, preferimos que usen ese tiempo para producir, digamos. Pero les estaremos, como si fuera un noticiero, les estaremos informando las novedades a medida que aparezcan. Sí, eso, Leonardo, que vos lees era lo que nosotros habíamos planificado, pero